Gloria al Señor. Dios me les bendiga a todos. En esta mañana quiero extender mis saludos a todos los hermanos que están en la escuela dominical, los amigos que están conectados. Es una bendición poder, así sea desde la virtualidad, poder participar del culto, poder adorar al Señor, poder tener comunión con Él. Así que bienvenidos todos a la escuela dominical y vamos en esta mañana a oír la palabra del Señor. Espero que estén allá todos, las familias, conectados, oyendo la palabra del Señor. Vamos a leer Levíticos, vamos a leer allá la palabra del Señor. Capítulo número 13, Levíticos, capítulo número 13. Verso 45 y verso 46. Levíticos capítulo 13, verso 45 y verso 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Glorificado el nombre de Jesús. Bueno, empezamos especialmente acá en la región de Tumaco, empezamos una nueva cuarentena. Y he querido traer un mensaje contextualizado al momento que estamos viviendo, a la dificultad que estamos viviendo. No solamente Tumaco, no solamente Colombia, sino el mundo entero. Porque la Biblia tiene respuesta para todas las necesidades del hombre. Y voy a titular el mensaje en esta mañana: la Biblia y la cuarentena. La Biblia y la cuarentena. Vamos a ver, porque cuando empezamos este proceso, hace un año larguito, pues bueno, empezamos a tener diferentes conceptos sobre la cuarentena, y especialmente los cristianos, y si cuidarnos o entrar en una cuarentena, en un aislamiento por una enfermedad, estaba bien para los cristianos, si estaba bien o no estaba bien. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si la Biblia nos dice algo sobre una cuarentena o sobre un aislamiento de una persona que está en riesgo de contagiar a otro por una enfermedad. Empecemos por definir qué es una cuarentena y cuándo empezó. Una cuarentena es una separación o un aislamiento, una restricción de una persona que estuvieron expuestos a unas enfermedades infecciosas, pero que no tiene todavía síntomas, con el fin de observar si esa persona ha desarrollado la enfermedad, y si ha desarrollado una enfermedad que sea contagiosa, entonces prevenir que esa enfermedad se propague en la sociedad, se propague en la comunidad donde vive esa persona. ¿Dónde inició la cuarentena? Aunque mucho más atrás, pero en el mundo moderno, la cuarentena, que es un aislamiento. Cuando hablamos de cuarentena es un aislamiento. Voy a explicarles dónde nació. Las cuarentenas iniciaron en el mundo moderno en el siglo XIV, en Italia, como una medida para controlar la peste negra que azotaba Europa. En el siglo XIV, la peste negra fue una epidemia en la historia del mundo
en el cual murieron, dice la estadística, que murió entre el 30 y el 60% de la población del mundo. O sea que fue una peste devastadora, era una peste contundente, devastadora. Casi la mitad de la gente de Europa, de las personas que habitaban en Europa murieron. Es como si hoy murieran 5 mil millones de personas. Porque el mundo aproximadamente tiene 10 mil millones de personas. Es como si la mitad muriera. Y la población de Europa, la mitad casi murió, porque era una enfermedad contundente, que la persona estaba sana en la mañana, en la tarde le llegaba la fiebre y en la noche se moría. Era algo contundente. Entonces, ellos se inventaron la forma de aislar y se obligaba a los barcos que venían de Asia, porque parece que la enfermedad, la peste negra, se inició en Asia. Entonces los barcos que iniciaban de Asia y llegaban a Italia, se esperaban 40 días antes de entrar en las ciudades para comprobar que no eran enfermos. O sea que si en 40 días, de ahí viene la palabra cuarentena, si en 40 días la enfermedad, la gente del barco, toda estaba sana, significa que no estaba la enfermedad y podían entrar, el barco podía entrar a la ciudad. Antes, pero yo quiero decirle a los hermanos y a todos los que me escuchan, que antes que el mundo hablara de cuarentena, la Biblia ya lo decía. La Biblia ya lo decía. Y la cuarentena fue un método. Cuando hablamos de cuarentena, pues son 40 días, pero en este caso, cuando uno habla de cuarentena, pues no siempre se da 40 días. Hoy, en el virus que estamos viviendo, son 14 días, pero de ahí viene la palabra. Cuarentena sencillamente quiere decir aislarse para no propagar una enfermedad que es contagiosa. Así que, antes que el mundo hablara de ello, Dios lo utilizó en la antigüedad como un método para preservar al pueblo de la devastación que producen las enfermedades contagiosas como la lepra. Por eso el texto que leí habla de la lepra. La lepra en la antigüedad era considerada una enfermedad contagiosa, y un pueblo nómada que vivía en el desierto y que estaba por allá, pues era propicio a que una enfermedad destruyera toda la comunidad. Entonces Dios no es que el hombre se la inventó. Dios se inventó una forma de aislar a la persona que estaba contagiada para preservar la vida del pueblo. Así que lo primero que le quiero decir a un hermano y al que me está escuchando allá, que cuando tú te aíslas por una enfermedad que tienes, que puede destruir a alguien, tú no estás en contra de lo que Dios ha establecido. La lepra era una enfermedad infecciosa que devastaba la vida del ser humano, se engrosaba la piel, le salían bultos en la piel. Y esos bultos que le salían en el cuerpo se volvían sensibles, pues producían dolor al tocarlo. Se hinchaba y salía pus. Y se le caía el pelo, se le caían las cejas y las uñas se aflojaban. Y en situaciones severas, la lepra hacía que la carne se desprendiera de la llaga, empezara a caerse la carne de la persona. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en Números capítulo 12, versículo 12, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. Dice la Biblia que María quedó leprosa, y en el capítulo 12 de Números, versículo 12, da las características de una persona leprosa, y dice que la piel de María estaba deshecha, o sea que la piel se desprendía, era tan sensible que era capaz de soltarse del cuerpo pedazos de carne. Y entonces dice que la piel de María estaba deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. O sea que era una piel muy sensible y que se desprendía del cuerpo. Entonces, ya hemos dicho que antes de que el hombre hablara de cuarentena, ya Dios había hablado y la utilizó como manera de preservar al pueblo de las infecciones que podían devastar al mundo.
al pueblo en ese entonces, al pueblo que vivía en el desierto. Y entonces eso lo podemos ver en Levíticos capítulo 13 y capítulo 14. Ahí está totalmente qué se tenía que hacer cuando una persona tenía lepra. Y oigan las instrucciones. El capítulo 13, versículo 1 dice instrucciones relativas a la lepra. O sea, se va a dar una instrucción de cómo tiene que actuar el pueblo cuando una persona en la antigüedad tenía lepra. Cómo tenía que actuar. Y oiga lo que dice en el versículo 1. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo. Así que ¿quién es el que va a hablar aquí? No es que Moisés se inventó la cuarentena, ni que es que alguien se lo dijo. No, el Señor le va a decir a Moisés cómo tiene que actuar con una persona que tiene una enfermedad que puede contagiar al resto del pueblo. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Léalo. Y entonces Dios le dice a Moisés: alguien que tenga hinchazón, que se hinche por partes en el cuerpo, erupciones y que esa hinchazón se vuelva como grumos o tumultos en el cuerpo, o manchas en la piel o en el cuerpo, o que parezca, o sea, lo primero es el parecer, o que parezca de lepra. Como decía yo a los hermanos ahora 8 días, en este tiempo que estamos del coronavirus, toda gripa es sospechosa. Que parezca. Entonces el Señor le dice a Moisés que parezca. ¿Y qué tenían que hacer con esa persona? Deberá ser llevado al sacerdote y Aarón o a uno de sus sacerdotes descendientes de él. O sea, que la persona que empezaba a salirle una llaga y que se hinchaba por partes y que eso llegaba al cuerpo de la persona, deberían de llevarlo al sacerdote. Y el sacerdote en el versículo 3 lo examinaba. Miraba la llaga de la piel de ese hombre o esa mujer que llevaba. Y si el pelo de la llaga se había vuelto blanco, o sea, los vellos de la llaga, ahí donde estaba la llaga, se hubiera vuelto blanco, y la llaga se ve más hundida que la piel, seguramente, oiga, está diciendo seguramente, hay probabilidades, seguramente es llaga de lepra. Es llaga de lepra. Y después que el sacerdote haya examinado a esa persona, le declarará impura. Allá el sacerdote dice, él es impuro, porque está contaminado. Impuro significa contaminado, contaminar, está corrompido. Así que el sacerdote le declara impuro. Y luego que el sacerdote lo declara impuro, del versículo 4 al versículo 6, entonces viene una cuarentena para esa persona, viene un aislamiento para esa persona. Y el versículo 4 dice: si la mancha de la piel es blanca, o sea, están mirando las características de esa persona que empezó en el cuerpo a tener llaga. El sacerdote lo está mirando, y esto es lo que Dios le está diciendo. Es Dios que le está diciendo a Moisés cómo tiene que actuar con una persona que aparentemente, que no se ha comprobado, pero que tiene una llaga, y que esa llaga es una lepra y es una enfermedad contagiosa. Y si la mancha de la piel es blanca, pero no se ve más hundida que la piel, ni el pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al enfermo por 7 días. Lo encerrará. ¿Qué es encerrar? Es colocarlo en un cuarto aparte. La BLS, una Biblia, el lenguaje actual dice, le pone aparte. La Dios habla hoy dice, lo encerrará, lo colocará en un cuartico aparte. La NBI dice, lo aislará, o sea, lo quitará de en medio del pueblo, de en medio de la comunidad, y lo aísla. ¿Por cuánto? Por 7 días. O sea que la cuarentena, ya la Biblia hablaba que había que aislar a los que estaban enfermos y que pudieran contagiar a las demás personas. Por 7 días. Y oiga, a los 7 días volverá a examinarlo a ver cómo sigue, a ver cómo están las heridas. Y si la llaga sigue igual,
y no se ha extendido por la piel, volverá a encerrarlo otros 7 días. Así que ya lleva 14. No, el coronavirus dice que son 14. Primero lo encerraba 7 días y lo examinaba, y dice que si la llaga sigue igual, o sea, la llaga no se ha propagado en el cuerpo, sino que sigue igual y no es extendido por la piel, volverá a encerrarlo otros 7 días. Lleva 14. Y a los 14 o a los 7 después de los 7 lo examinará de nuevo, dice el versículo 6. Lo examinará de nuevo. Y si la llaga va desapareciendo y no se ha extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará puro al enfermo. Como la llaga no se propagó, entonces el sacerdote no tiene lepra. Es puro, está puro. Pues solo dice el texto, pues solo es una irritación de la piel, o sea, no es tan grave como pensábamos. Entonces el enfermo se lavará su ropa y quedará puro. Pero vamos a ver el otro caso del versículo 7 al versículo 8, el otro caso donde se confirma que el paciente tiene lepra, porque en el caso anterior miramos que se tiene que hacer con una persona que supuestamente tenía lepra, pero que al sacerdote examinarlo se dio cuenta que no tenía. Bueno, él se bañaba, se lavaba, y el sacerdote decía: no, vuelva nuevamente al pueblo, vuelva nuevamente al campamento, porque simplemente era una irritación, usted no tiene lepra. Glorificado el nombre del Señor. Pero en el versículo 7 dice: si la irritación no se para como en el caso anterior, sino que la irritación sigue extendiéndose, le sale una llaga por aquí y se va extendiendo a la cara, se va extendiendo a los brazos, a la pierna, después del sacerdote haberlo examinado. Si la irritación sigue extendiéndose por la piel después que el enfermo fuera examinado y declarado puro por el sacerdote, tendrá que ir otra vez al sacerdote para que lo examine. Así las llagas en el cuerpo siguen, tendrá que ir otra vez al sacerdote para que lo examine. Y oiga, y si al examinarlo el sacerdote al enfermo ve que la irritación se ha extendido por la piel, entonces lo declarará impuro, pues está enfermo de lepra. O sea que el sacerdote dice: no, esas llagas no han querido sanar, esas llagas van para adelante, está cubriendo todo el cuerpo. Inclusive hemos oído la historia del leproso, de Lázaro el leproso, todas esas cosas, y era tan terrible la lepra que cubría todo el cuerpo de la persona y se iba consumiendo en vida. Tanto así que se declara la lepra como tipo del pecado que consume a la persona. Y entonces cuando el sacerdote ve, dice, entonces lo declarará impuro, pues está enfermo de lepra. Otra versión, la nueva versión, dice, esa enfermedad es infecciosa. Entonces el sacerdote dice, está enfermo de lepra. Es comprobado que tiene lepra. Y cuando ya era comprobado que tenía lepra, ahora no venía una cuarentena o un aislamiento parcial, sino que venía un aislamiento total. Ya está comprobado que tiene lepra, entonces hay que aislarlo totalmente de medio de la comunidad. No podía estar en medio del pueblo, no podía estar en medio de la familia, no podía estar en medio de la sociedad, tenía que salir. Y entonces los textos que leímos para la apertura dice: el que tenga llaga de lepra deberá llevar rasgadas sus ropas. Andaba con ropitas viejas y descubierta la cabeza, porque la lepra afectaba todo el cuerpo y la gente desde lejos lo miraba y decía: tiene lepra. Y al tener lepra no nos podemos juntar con él, tenemos que hacernos a un lado. Descubierta la cabeza con la cara semidescubierta, y gritará: impuro, impuro. Tenía que gritar para que la gente no se le arrimara, para que la gente supiera que él lo podía infectar, que él lo podía contaminar. Y oiga lo que dice el versículo 48: mientras tenga la llaga será considerado impuro, tendrá que vivir solo y fuera del campamento. No lo dice el Señor, no se lo está inventando Moisés. O sea que Dios dice: cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa, debe de cuidarse y debe habitar solo.
Mientras tenga la llaga será considerado hombre impuro. Versículo 46 del capítulo 13. Y oiga, y tendrá que vivir solo, fuera del campamento. No podrá estar en la comunidad. Y en tiempos de Jesús todavía existía esa ley. La gente que tenía lepra era considerado inmundo y tenía que vivir fuera del campamento. Eso lo podemos ver en una pequeña historia de cuando Jesús sana a un leproso y de todos esos que sanó en Mateo capítulo 8. Entonces se le acercó un hombre enfermo de lepra que se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, ni siquiera es sanarme, es limpiarme, porque la lepra era signo de la inmundicia, de impureza. Si quieres puedes limpiarme. Y entonces dice el versículo 3 que Jesús tocó con su mano y le dijo: quiero, queda limpio. Y al momento la lepra, el leproso quedó limpio. Ya no podía contaminar a nadie, ya no podía contagiar a nadie. El Señor lo había sanado. Pero oiga lo que dice en el versículo 4. Y Jesús añadió, ¿qué es lo que Jesús le dijo? No lo digas a nadie, pero ve y preséntate al sacerdote, como le habían mandado a los leprosos atrás, que el sacerdote te examine y te diga si realmente eres limpio, porque el que declarara inmundo o limpio a una persona era el sacerdote. Preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda ordenada por Moisés. Ahorita vamos a ver qué tipo de ofrenda. Así sabrán todos que ya estás limpio de tu enfermedad. Y al estar limpio de tu enfermedad, entonces ya podía volver a la comunidad, ya podía estar en medio de la sociedad. En el capítulo 14 de Levítico, vamos a ver cuándo terminaba una cuarentena total para una persona que tenía lepra. El sacerdote, cuando alguien decía, pueden haber pasado meses o pueden haber pasado años que el leproso salía del campamento, habitaba solo, habitaba a las afueras del pueblo solo, no podía estar en medio de la gente. Entonces el sacerdote el leproso le mandaba a decir al sacerdote: ya estoy sano. Ya estoy sano. Y el versículo 1 dice que el sacerdote otra vez vino la palabra de Dios, o sea, la palabra del Señor se dirigió a Moisés y le dijo: estas son las instrucciones para purificación de un enfermo de lepra. O sea, ya está sano de la lepra. El enfermo será llevado ante el sacerdote. O sea, el sacerdote, cuando alguien se declaraba libre de la lepra, tenía que volver otra vez al sacerdote, porque el sacerdote era el que lo declaraba sano. Él era el que decía si podía volver nuevamente a la vida de sociedad o no podía volver, el cual saldrá fuera del campamento para examinarlo. No era que el leproso iba al pueblo y decía: aquí estoy, examíneme. No, el sacerdote salía fuera del pueblo, se situaba fuera de las puertas del pueblo, y entonces allí examinaba al leproso. Y entonces el leproso, que ya había sido sano y que se le estaba acabando las cuarentenas, que ya podía volver, dice el versículo 3a, b en adelante, dice: si el sacerdote ve que la llaga leprosa del enfermo ha sanado, entonces como el sacerdote ya lo examinó y dijo: no, ya, esas llagas están sanas, y ya están secas, ya ha cicatrizado la herida, entonces dice que mandará a traer para el que se purifica 2 pajarillos vivos. O sea, el leproso tenía que hacer un sacrificio, que sean puros, y madera de cedro, tela roja e hisopo. Ordenará que se mate uno de los pajarillos sobre una olla de barro que contenga agua de manantial, y tomará el pajarillo vivo de la madera del cedro, la tela roja y el hisopo, y mojará estas cosas y el pajarillo vivo con la sangre del pajarillo muerto sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces con la sangre al que va a ser purificado y lo declarará puro, y el pajarillo vivo lo dejará en libertad. Como diciendo: usted es libre de su enfermedad, usted es libre
de esa lepra. Y entonces cuando ya fuera libre de esa lepra, ya podía volver al campamento, pero no volvía de una, tenía que volver así como se había ido progresivamente. Primero lo examinaban 7 días, después otros 7 días, y si no sanaba su herida, era sacado del pueblo, era declarado impuro. Ahora, para volver también tenía que hacerlo a través de un proceso. El que se purifica, dice el versículo 8, el versículo 9, el que se purifica debe lavar sus ropas y lavarse a sí mismo y afeitarse, porque ellos no se afeitaban del todo. Para quedar purificado, después podrá entrar al campamento. Entonces, cuando ya hiciera ese sacrificio y se lavara y se afeitara, podía entrar al campamento. Aunque durante 7 días se quedará viviendo al aire libre, o sea que todavía no podía entrar a estar con la familia. Entraba a la ciudad, pero se quedaba solito, como aparte. Al 7º día se rapará completamente la cabeza. O sea, otros 7 días, 7 y 7, 14 para volver. Al 7º día se rapará completamente la cabeza, se afeitará la barba, la ceja y todo el vello, lavará su ropa y se lavará a sí mismo, entonces quedará purificado. O sea que para entrar había otros 14 días que tenía que estar como en cuidado preventivo, a ver si la lepra realmente había desaparecido. Glorificado el nombre de Jesús. ¿Para qué quise traer esta enseñanza? Para los hermanos que están allá y para los amigos. Para que usted entienda que si a usted le toca someterse a una cuarentena como cristiano, no sienta que es desconfiar de Dios, porque ello ya Dios se lo había inventado. Dios no le dijo al pueblo de Israel: no vivan con los enfermos allí y no hay ningún problema, que yo lo voy a sanar. Dijo, no, Dios le dijo: aíslelos y haga el proceso para poder preservar la vida de los que están alentados. El someterse a una cuarentena no es desconfiar de Dios. El que en el momento que usted esté enfermo y usted se haga en un cuarto aparte porque quiere cuidar a su anciano, quiere cuidar a su hijo o a su papá y a su mamá, usted no está confiando de Dios. Usted está ratificando lo que Dios ya mismo dijo a través de su palabra. Es amar a los demás y proteger a los demás. Así que cuando tú te lavas las manos, cuando tú usas el tapabocas, las medidas de prevención, Dios te entiende. Dios no te va a censurar porque eso se lo inventó Dios. Que nosotros creemos que Dios nos va a censurar porque nos ponemos un tapabocas. No, es que, ¿por qué no confían en mí? No, Dios se acuerda de que somos polvo. Dios, siendo el Todopoderoso, utilizó la cuarentena y el aislamiento para proteger al pueblo de las enfermedades que fueran contagiosas y pudiera devastar la sociedad o el pueblo de ese entonces. Así que yo invito a los hermanos en esta hora para que nos cuidemos, y a los amigos que están allá para que nos cuidemos, para que entendamos que Dios está con nosotros, pero hay cosas que a nosotros como seres humanos nos toca realizarlas. Yo quiero que oremos en esta mañana, que esta palabra llegue porque tenemos que contextualizar. Estamos contextualizando el tiempo que estamos viviendo, y la palabra hay que traerla para que hable ahora, porque ahora es donde estamos viviendo. Y espero que esta palabra les haya hablado, le haya llegado a su conciencia. Pero vamos a orar. Tenemos una gran cantidad de hermanos enfermos. Pidámosle al Señor que el Señor les ayude, que el Señor les guarde. Una gran cantidad de necesidades, pero tenemos al Dios Todopoderoso. Y los que hasta ahora estamos alentados, pues bueno, nos vamos a cuidar y vamos a esperar en el Señor, porque Él es la esperanza de los siglos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te adoramos en esta mañana, Jesús. Confiamos en ti, Señor. Oh, tú eres poderoso y tú eres grande. Te quiero pedir, oh Dios, por todos los hermanos que están enfermos, que tienen necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor. Algunos de pronto les ha llegado el virus, Señor,
pero tú eres la esperanza de los siglos. Ayúdale, Señor. Sálgale de ese momento difícil y sánale, Señor, y ayuda al resto, Señor, a poder entender y comprender que tú nos puedes cuidar, pero que hay cosas que tenemos que hacer nosotros y que nos vamos a cuidar, Dios mío, para poder adorarte, porque necesitamos tener tiempo todavía para adorarte, para glorificarte, Señor, oh Dios, y para hacer tu voluntad y tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y